Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre el género de ciencia ficción. ¿Sí? Bien, eh, esencial para el abordaje del género, este o cualquier otro, siempre tener muy presente una idea con la que siempre trabajamos, que es la de conjuntos difusos. ¿Sí? Es decir, no tratar de buscar una definición que sea perfecta y exacta y que dé cuenta de absolutamente todo el universo de textos que queremos meter adentro de ese género, adentro de ese conjunto, porque justamente la literatura, como cualquier otra expresión artística, se caracteriza por tener una variedad enorme y una cantidad enorme de diferencias entre las distintas obras. Entonces tratar de encasillarlas un poco a presión nunca es una buena idea, ¿sí? Eh, Cuando ustedes busquen información teórica sobre la ciencia ficción o lean la misma información teórica que yo les voy a pasar sobre ciencia ficción, eh, van a encontrar siempre diferentes elementos a partir de los cuales se trata de establecer cuáles son las características generales de estos textos. La presencia de viajes espaciales, naves espaciales, eh, la ambientación futurista, formas de vida extrañas como los extraterrestres o seres que salen de laboratorios creados artificialmente, clones, cyborgs, androides, cosas por el estilo. Eh, Mucha máquina, mucho robot, ¿sí? Robots inteligentes, robots que alcanzan, o computadoras que alcanzan un nivel de conciencia similar a la de los seres humanos. Bien, estos son temas que van a aparecer en algunos relatos sí y en otros no. Por lo tanto, no podemos tomar como parámetro para la definición, porque si una cosa puede estar o no, entonces bueno, no me sirve para definir el concepto, si es opcional, ¿sí? Entonces, sí nos podemos decir, hay muchos relatos de ciencia ficción donde aparecen planteados algunos de esos temas, pero como no son todos, entonces, bueno, la definición tendrá que ir por otro lado. Tal vez de todo lo que dije, eh, el elemento que se repita con mayor frecuencia es el tema de la ambientación futurista, el hecho de que la mayoría de los relatos de ciencia ficción se ambientan en un futuro. Ahora, esto no siempre es así, ¿sí? Si bien es un rasgo que se repite mucho, no siempre es así. Y además tendríamos que tener en cuenta siempre entonces cuál es el momento de escritura, de producción del texto o de publicación del texto. Porque hay relatos de ciencia ficción que tienen ya más de 100 años. Entonces el futuro que ellos plantean, la fecha que ellos proponen como futuro, no es futuro para nosotros, muy por el contrario, es un tiempo pasado en el que ustedes no habían nacido probablemente, ¿sí? Eh, entonces hay que tener un poquito de cuidado con esta cuestión. Eh, no obstante, independientemente de eso, como digo, no todos los relatos de ciencia ficción están ambientados en el futuro. Muchos relatos de ciencia ficción proponen que en el mismo presente del relato hay un desarrollo científico que no es accesible para todo el mundo, que lo desarrolló un científico en su laboratorio y que nadie sabe, y que ese desarrollo científico existe eh, en el presente del relato y en el presente de los lectores, ¿sí? Casos como eh, La Vuelta al Mundo en 80 días, o 20.000 leguas de viaje submarino, o de Julio Verne, eh, o La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos de Wells. De hecho,
la anécdota con la Guerra de los Mundos es que habían leído en una transmisión radial el comienzo de la novela, donde se describía esta especie de invasión, no era extraterrestre, pero bueno, de unos bichos no humanos. eh, y la gente entró en pánico, el público que estaba escuchando la transmisión por la radio entró en pánico creyendo que era una noticia real lo que se estaba diciendo, ¿sí? De hecho dicen que se suicidaron algunos, una cosa por el estilo. Bueno, pero ¿por qué? Porque esto no se planteaba como en un futuro. No, no todos los relatos de ciencia ficción se ambientan en el futuro. Me acuerdo de un cuento que me gusta bastante de Esteban Valentino, que se trata también de una invasión extraterrestre, pero que los extraterrestres llegan a nuestro planeta durante el Imperio Romano bajo el gobierno de Nerón. Y es de extraterrestre, de una invasión igual, solamente que no en el futuro, sino en el pasado. O sea, se puede jugar un poco con esos límites, ¿sí? Hay una cuestión que podemos decir que es más o menos general, pero no tanto. Lo que tendríamos que pensar, que es como más general, es que para la resolución o para el desarrollo del conflicto tiene que intervenir un elemento científico o tecnológico. Lo que pasa es que ahí entran a jugar dos subgéneros, dos tipos de ciencia ficción, que son las que llamamos ciencia ficción dura, donde ese elemento científico tecnológico tiene una explicación bastante detallada, que puede ser una explicación totalmente delirante, pero detallada, ¿sí? Le dedican algunos párrafos a explicar cómo funcionaría la supuesta máquina del tiempo, aunque es un disparate, aunque no hay explicación científica posible. Esa explicación científica va a ser siempre hipotética, supuesta, y no basada en lo que la ciencia realmente conoce, sino en un supuesto desarrollo científico que está en un momento del futuro o que está reservado a la mente privilegiada del científico de la novela y nada más, ¿no es cierto? Tipo el científico que vuelve al futuro, ¿sí? Que no sé, que él te explica cómo funciona la máquina del tiempo que montó en el DeLorean, pero que obviamente es una explicación que no tiene sentido fuera de la mente del profe. Bien, y otro tipo de ciencia ficción que se llama normalmente la ciencia ficción blanda, donde estas cosas directamente no se explican, ¿sí? Hay unos científicos, hay unos laboratorios y una cosa ahí, lo cual nos da a entender que hay una explicación científica al fenómeno, pero no se van a perder palabras, ni páginas, ni párrafos del cuento en explicarnos una cosa que de todas formas no funciona según el conocimiento científico real. Entonces se supone que hay una explicación científica, pero imagínate la voz, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, sí hay una explicación científica, pero no te la explica nadie. Nos podemos cuestionar hasta qué punto la ciencia ficción no se toca un poco con el fantástico. Hasta qué punto, si no sabemos cómo funciona el guantelete del infinito de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, saben, el de Avengers. El tipo violeta gigante. Me sale Galactus, pero no es Galactus, es el otro. Bueno, si no sabemos cómo funciona la cosa esa, podemos asumir que es tan mágica como el ropero de Narnia, o sea, son límites difusos, como les decía. Si no se propone una explicación mágica, si se supone una explicación científica, podríamos estar dentro de los límites de la ciencia ficción. Bien, después puede ocurrir que ese elemento, que esos elementos científicos tengan un rol más protagónico, más relevante dentro del desarrollo del conflicto
o que estén en un lugar bastante secundario. Y entonces ahí otra vez entramos a tener algunas dudas acerca de lo que sería la ciencia ficción. Hay todo un género dentro de la ciencia ficción, un subgénero podríamos decir, eh, que está muy relacionado con lo que serían las antiguas utopías, ¿sí? Que se tratan entonces de la caracterización de un modelo social. Bueno, dentro de este género de las utopías tradicionales tendrían la República de Platón, la utopía de Tomás Moro, cualquiera de estos textos que, digamos, imagina una sociedad perfecta. Eh, Aunque yo creo que el antecedente más evidente y más relacionado con la ciencia ficción tendría que ser el de los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver tienen en general muchas adaptaciones así dirigidas al público infantil, capaz que vieron alguna en dibujitos animados o algo por el estilo. Eh, Siempre se adaptan las mismas dos viajes de Gulliver, que son cuando Gulliver se encuentra con los gigantes y cuando se encuentra con las personas pequeñitas. Pero en realidad en la novela Gulliver pasa por un montón de reinos distintos donde se proponen diferentes formas de organización social. Eh, Hay una ciudad habitada únicamente por mujeres, hay otra de personas que solamente les interesan las matemáticas y los debates relacionados con la filosofía, hay otra donde los caballos son inteligentes y una sociedad solamente de caballos, cosas así. Y en cada una, eh, Jonathan Swift lo que hace es plantear como aspectos en los que esa sociedad sería mejor a la nuestra y aspectos en los que esa sociedad sería peor que la nuestra. Por lo tanto, de alguna forma u otra, en realidad, el planteo de todas esas sociedades imaginarias, en realidad lo que está haciendo es todo el tiempo hablar sobre nuestra sociedad y sobre las cosas buenas y las cosas malas que hay en nuestra sociedad en comparación con esas otras, ¿sí? Bien, hay todo un género de ciencia ficción que de alguna manera continúa este concepto, ¿no? Esta idea de plantear sociedades en general en el futuro y ver cuáles podrían ser las consecuencias futuras de arrastrar algunos errores que tienen nuestras sociedades, ¿sí? O incluso en algunos casos exacerbarlos. Vamos a ver entonces, no sé, yo les digo, dos textos clásicos de la ciencia ficción del siglo XX son 1984 de George Orwell, que él escribió en 1948. Fíjense que ahí les estoy proponiendo un ejemplo justamente de una ciencia ficción que plantea un futuro que para nosotros es el pasado. En 1984 yo tenía 7 años. Y ya pasó 1984 y no se parecía nada a lo que George Orwell había planteado en su novela. Pero bueno, es la novela en la que se basa el concepto que después va a dar el reality show Gran Hermano, ¿sí? Y en la que Orwell propone una sociedad dominada por un régimen totalitario, una dictadura muy absolutista, que tiene un control social extremadamente rígido, ¿sí? Control absoluto de todos los individuos de la sociedad, dado por que hay como unas pantallitas que en mi traducción decían telepantalla cuando la leí, que transmiten y al mismo tiempo graban lo que pasa en cada habitación de cada edificio de todo el mundo, aparentemente, ¿sí? Por lo menos de toda la ciudad que nosotros vemos en la novela. Entonces como que el Estado tiene un control absoluto, constante de todo lo que hacen todos los individuos. Eso en 1948 obviamente era impensable, ¿no? No las dictaduras, que justamente había varias, ¿sí? De hecho, obviamente como Orwell pasa la experiencia de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, con el fascismo, con el estalinismo, etc., de alguna manera toda esa experiencia
se ve reflejada en su novela. Pero sí, lo que era absolutamente novedoso es el tema de que hubiera una pantallita en cada lugar, en cada habitación. eh, y bueno, y hoy por hoy hay una pantallita prácticamente en cada habitación. Es más, fuimos mucho más lejos de lo que Orwell proponía, porque hay una pantallita prácticamente en cada bolsillo de cada persona, ¿sí? Todo el mundo tiene una pantalla encima hoy por hoy. Se llegó más lejos. Lo que sí me van a decir ustedes es, bueno, pero no nos están grabando todo el tiempo lo que hacemos y lo que no hacemos. No obstante, se está grabando bastante lo que hacemos y lo que no hacemos. Si ustedes ven el caso del coronavirus, por ejemplo, eh, en Corea pudieron hacer un seguimiento tan efectivo sobre la transmisión de la enfermedad gracias a que tienen una cantidad aberrante de cámaras por todos lados. Entonces dicen que en Corea cada persona es captada por una cámara de estas de seguridad 13, 14 veces por día normalmente, ¿sí? Todo el mundo es captado por las cámaras de seguridad 13 o 14 veces por día como promedio. Entonces por eso pudieron ver quién se encontraba con quién y hacer un seguimiento persona por persona y de esa manera limitar los contagios. Todo por una cantidad de cámaras muy grande que hay. Bien, ahora, en 1984, ¿qué es lo que importa? ¿Lo más importante son las cámaras o lo más importante es la dictadura y el control del Estado sobre los individuos? Y lo segundo es mucho más importante que lo primero. Entonces, si en vez de haber cámaras hubiera micrófonos, que en esa época ya existían, o hubiera una red de espionaje y delación, sería exactamente lo mismo, porque de lo que Orwell nos está hablando es de la dictadura, no de las cámaras, ¿sí? Entonces ahí hay un elemento técnico, científico, que en esa época era muy novedoso y no existía, pero en realidad de lo que se está hablando es de otra cosa, ¿sí? Podríamos decir lo mismo, por proponer un ejemplo que tal vez a ustedes les resulta más familiar, con Fahrenheit de Ray Bradbury, que es de 1953. Es bastante cercana también. Que plantea esto de un futuro donde los libros están prohibidos y el cuerpo de bomberos se ocupa de encontrar gente que tiene libros y quemárselos. A mí ya me hubieran quemado vivo varias veces. Y hay elementos técnicos, sí hay algunas cosas también, hay pantallas muy grandes en el caso de Bradbury. En vez de haber unas pantallitas en todas las habitaciones, había en todas las casas, dedicaban lo que sería el living room a tener grandes pantallas de televisión que ocupaban toda una pared, ¿sí? Y que para Bradbury eso era bastante novedoso. Igual creo que eso todavía tan grandes no son las pantallas, ¿no? Pero hay teles enormes ya. Bien, lo que digo. ¿Son importantes? Sí, un poco, pero tal vez lo más importante es el cuestionamiento a lo que sería esa cultura sin libros, y también un poco la reflexión sobre cómo fuimos desplazando una forma cultural por la otra, cómo la pantalla fue desplazando al libro y lo que eso implica en el cambio que se efectúa en nuestras cabezas, en nuestra forma de relacionarnos con la realidad a partir de este desplazamiento en nuestra forma de consumir productos culturales. Bien, entonces, eso, puede haber un elemento que de alguna manera permita enmarcar el texto dentro de lo que llamamos la ciencia ficción, pero en muchos casos ese elemento científico no es tal vez lo más relevante, ¿sí? Lo último que digo, porque creo que se me está haciendo demasiado largo el video, van a encontrar también muy típico y muy tradicional que hay otra clasificación interna dentro de la ciencia ficción, que es lo que se llama la ciencia ficción utópica, que pueden relacionar con lo que ya dijimos de las utopías. ¿Se acuerdan que
dijimos, la utopía plantea una sociedad ideal, una sociedad mejor. De hecho, eso es una de sus definiciones en griego, ¿sí? Sociedad mejor. La otra definición sería una sociedad que no existe. O sea, es como un juego de palabras en griego. Bien. Y esto tiene que ver con el surgimiento de la ciencia ficción en el siglo XIX, donde los avances científicos y tecnológicos habían mejorado mucho la calidad de vida de las personas, y entonces había una gran confianza en la ciencia, en que la ciencia y el desarrollo técnico iban a llevar a la sociedad y a la humanidad a justamente una utopía, a una vida mucho mejor, a una vida donde la ciencia resolviera en el futuro los problemas que todavía existían en el presente. De ese subgénero es buena parte de la producción de fines del siglo XIX, que es de un pensamiento muy positivista, ¿no? La producción del siglo XX, sobre todo, como recién señalamos, la que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, si la Primera Guerra Mundial fue un poco un cachetazo a este positivismo, la Segunda Guerra Mundial directamente fue un knockout. Porque justamente se vio que la aplicación de la ciencia y la técnica podía ser con fines benéficos para la humanidad o con fines totalmente negativos para la humanidad, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, bombas atómicas, etc. ¿sí? O sea, a veces la ciencia la puedes usar para destruir. Por lo tanto, ahí hay un cambio muy importante en la visión del género y en las obras que empiezan a producir los autores, que se encaminan más hacia el subgénero que se llama de la ciencia ficción distópica, ¿sí? La que propone entonces que tal vez el desarrollo científico conduzca a la humanidad a su destrucción, porque hay una destrucción ambiental o porque hay un apocalipsis nuclear que estuvo muy de moda durante la Guerra Fría, había montones de relatos con apocalipsis nuclear incluido, o la rebelión de las máquinas, los Terminator, cosas por el estilo, ¿sí? Que de alguna manera la ciencia se vuelve en contra de la humanidad. Esto existe desde Frankenstein, no es que lo inventaron en el siglo XX, pero sí que si analizamos las dos vertientes, la ciencia ficción utópica en el siglo XX prácticamente no existió, ¿sí? La visión que tenemos sobre el futuro es tal vez justificadamente más pesimista. Bueno, chicos, como panorama general de lo que sería el género, después vamos a analizar bien los textos que vayamos leyendo. Creo que con esto tenemos suficiente. De todas formas, si ustedes tienen cualquier duda, como siempre les digo, me lo dicen por acá o me lo dicen por el Classroom, ¿sí? Bien, chicos, cuídense, nos vemos, abrazos.